Hola, amadas, un viernes más para estar aquí juntas, un viernes de arraigadas. Este es un espacio para transmitir verdad, esperanza y gozo. Y eso es lo que queremos hacer. Entendemos que a través de conocer la palabra de Dios, conocerle a Él, podamos traer esperanza y gozo en nuestras vidas. Yo soy Yamel de Jaramillo, súper feliz de poder estar aquí con ustedes. A mí me encantaría poder saludarlas por nombre a cada una de ustedes, pero para eso tendría que hacer un solo programa para saludarlas, porque realmente son muchas, tanto en YouTube como en Facebook, así que estamos muy agradecidas de vernos aquí una vez más. Entonces, también queremos saludar a aquellas hermanas que quizás no están conectadas en este momento temprano, sino que lo van a ver más tarde. También le mandamos un abrazo. Bueno, como muchas de ustedes ya saben, estamos en esta nueva serie de los atributos de Dios que hasta ahora ha sido de gran bendición para todos nosotros. Y la semana pasada, mi tocaya, la otra Yamel y Débora, nos estuvieron hablando de la inmutabilidad de Dios. Y una de las cosas que más particularmente me impresionan de ese atributo, y era lo que ellas mencionaban, es que se aplica a todas las demás. Es decir, el amor, la fidelidad, la santidad de Dios nunca cambia. Son las mismas desde la eternidad hasta la eternidad. Y el día de hoy estaremos hablando sobre dos atributos en particular de Dios. Y en mi opinión, yo creo que son aquellos que son un poco incómodos, a veces no nos gusta tocar mucho ese tema, quizás nos podemos poner ansiosos, pues por lo que conllevan estos dos atributos, por lo cual yo estoy muy contenta de tener con nosotros a nuestro amado pastor, el pastor Sugel Michelén. Buenos días, pastor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, de verdad contentísimo de estar aquí. Yo sé que normalmente cuando invitan a uno a un programa como este, uno usa el cliché de decir que es un privilegio. Tú conoces eso, pero de verdad que no es un cliché. Para mí es un gozo y un privilegio no solamente poder estar en este programa de Aviva, sino también el tema del que vamos a hablar en el día de hoy. O sea que de verdad, gracias más bien a ti por invitarme. No, a nosotros nos encanta tenerlo aquí, también las hermanas, y bueno, como ya yo dije, estos temas, qué bueno que a usted le guste estos dos temas para poder ayudarnos a verlo de una manera correcta. Y, Te pastor, en puedo estos decir, tiempos, sí, dígame. perdón, ¿te puedo decir algo, Yamel, antes de comenzar con el tema de la Claro, claro. justicia, el tema que vamos a tocar, la justicia y la ira de Dios? Estaba pensando que en 2 Timoteo, capítulo 2, hay un texto que se usa mucho para decirle a la mujer que debe vestirse con modestia, y es correcto. Ese texto habla de ese tema. Pero a veces no se enfatiza lo que el texto dice de manera positiva. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, etcétera, sino con buenas obras, y luego dice como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esa palabra, profesar piedad, lo que significa literalmente es como mujeres que le temen a Dios, mujeres temerosas de Dios. Pero ¿cómo tú puedes ser una mujer temerosa de Dios si tú no conoces cómo es Dios? O sea, la única forma de crecer en el correcto temor de Dios, que no es un miedo servil en el creyente, porque ya Cristo nos libró del castigo, sino una reverencia por la grandeza y la majestad de Dios y por el conjunto de sus atributos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en este tipo de programas es dándole adornos a la mujer cristiana para que se pueda vestir mejor como una mujer que profesa tener temor de Dios. Wow. Bueno, pues nada, pues hemos acabado aquí. Wow. Gracias, pastor. Eso de verdad no lo había visto así. O sea que yo creo que excelente introducción. Y siguiendo eso mismo, lo que usted acaba de decir, pienso que en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que nosotros no tenemos que irnos muy lejos para saber lo que muchas personas piensan de estos dos atributos en particular. Y yo digo que están a un clic de distancia. Y es impresionante notar el rechazo que existe cuando se mencionan. Y hace unas semanas noté
viendo pues todo lo que, algunas de las cosas que estaban pasando específicamente en República Dominicana con el tema de las 3 causales y todo eso. Y yo leía lo que la gente escribía en varios perfiles y yo veía cosas, pero hubo una en particular que captó me llamó la atención por lo que dijo. Y esta persona en particular decía, ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es un Dios de amor que no juzga. Y yo dije, wow, o sea, es increíble porque eso es hacer un Dios con letra chiquita, con D minúscula, a su medida. Entonces, eso me lleva a nuestra primera pregunta. O sea, pastor, ¿por qué nosotros luchamos contra estos 2 conceptos de la ira de Dios y su justicia? ¿Por qué es que nos causa esa cierta incomodidad? Yo creo que hay varias razones. Por un lado, el pecado que todavía mora en nosotros y más que controla al inconverso. El pecado nos lleva a aborrecer el concepto de la justicia porque nosotros no queremos ser tratados justamente. O sea, el hombre fue creado a la imagen de Dios y por lo tanto el hombre aprecia la justicia para que se lo apliquen a otro. O sea, nosotros hablamos de los políticos corruptos, si alguien nos hace algo malo, nosotros queremos que esa persona reciba lo que merece. O sea, nosotros queremos la justicia, pero para otro, no para nosotros. Cuando pensamos en Dios, eso nos crea un conflicto porque Dios no hace acepción de personas y nosotros sabemos que Dios va a tratar a todos justamente y por eso nos molesta ese atributo. Por otra parte, yo creo que hay un problema de concepto en el hombre. Cuando pensamos en la justicia y el amor, nos parecen incompatibles, cuando en realidad la justicia, la ira y el amor de Dios son 3 atributos complementarios. Es decir, no se puede tener amor sin ira. No se puede tener amor sin justicia. Déjame darte un ejemplo, aunque no hemos entrado todavía, Yamel, en definir qué es la justicia de Dios. ¿Verdad? Sí, pero tranquilo. Pero imagínate una persona, tú tocaste el tema de las 3 causales, el aborto. Imagínate una persona que diga, ay, yo amo tanto a los niños, pero no se indigna cuando piensa en el tema del aborto, matar y asesinar bebés en el vientre de su madre, o no se indigna cuando se entera de niños que son abusados, o sea, niños ya nacidos que son abusados. Si a ti no te indigna el aborto y si a ti no te indigna y te causa ira que un niño sea maltratado y abusado, tú no amas a los niños. En otras palabras, es imposible amar sin ira. El que no tiene ira es un indiferente, no ama a nadie. Así que la ira y el amor no es que son compatibles, es que son necesarios que estén juntos porque uno no puede existir sin el otro en el ser de Dios. Entonces yo creo que el problema de la gente es que no puede en su mente congeniar esto. Porque también ven la ira como una rabia ciega. O sea, nosotros comparamos, decía Voltaire, que Dios hizo al hombre a su imagen y el hombre de maldad se hizo un Dios a su imagen. Cuando nosotros pensamos en la ira, nos imaginamos a un ser malhumorado en el cielo que quiere hacerle la vida miserable a todo el mundo, en vez de entender la ira como la Biblia lo presenta, la ira de Dios. Entonces, pero no hemos entrado, como te decía, en definir estos conceptos. Simplemente quiero decir que no es solamente que son compatibles, es que no pueden existir separados. Entonces, partiendo de eso, podríamos decir que tanto la ira y la justicia de Dios van con el amor de Dios, o sea, están relacionados y tienen que ir, o sea, no puede existir uno con el otro. Eso es interesante porque por lo que decía la descripción de esta persona de que, no, el Dios que yo conozco es solamente un Dios de amor, no es un Dios, o sea, entonces eso es súper importante que tengamos claro eso, de que definitivamente van juntos los 3. Entonces... Déjame, hacerte otro ejemplo, Yamel. Imagínate que tú tienes personas a quienes tú amas y tú ves que esas personas están tomando caminos que los van a destruir, al final le van a hacer daño. Si tú eres indiferente a lo que esas personas están decidiendo o eres indiferente a alguien que le hace daño a una persona que tú amas,
tú no amas entonces a esa persona. Realmente no. Tú tienes un sentimiento de tal vez de inclinación, pero amor, amor, amor. No, el amor te lleva a molestarte cuando tú ves que alguien que tú amas está siendo dañado. Y tienes que aprender a manejar esa molestia en una manera santa, pero tiene que estar ahí. O sea que no, lo otro es indiferencia y el indiferente no ama. Wow, wow, interesante. Entonces, otra pregunta que también es, o sea, por cosas que he escuchado y gente que dice, personas, ¿pudiéramos decir que estos dos atributos son exclusivos del Antiguo Testamento o hay muestras de que, sí, porque yo he escuchado eso, que dice, no, ese era el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento? Entonces, ¿es exclusivo o podemos encontrarlo también en el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritos por el mismo Dios y por lo tanto no se pueden contradecir. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que Dios sigue siendo el mismo Dios del Antiguo. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la ira de Dios. O en Hebreos 10 dice, porque Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Donde nosotros vemos la mayor manifestación de la ira y de la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Porque ahí vemos a Dios propiciando, la palabra propiciación significa aplacar la ira, vemos a Dios propiciando al pecador, siendo propicio al pecador, derramando su ira sobre la segunda persona de la Trinidad. O sea que ahí vemos varios aspectos de los atributos de Dios. Ahí está la justicia de Dios, pero también está la ira de Dios, pero también está el amor de Dios, que da su vida por pecadores. Entonces, ¿ves cómo no podemos desconectar una cosa de la otra? O sea que la cruz del Calvario es la mayor manifestación de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de la santidad de Dios y del amor de Dios, todo en uno. Impresionante, impresionante. Ah, bueno, y de la sabiduría de Dios, porque ¿a quién se le hubiera ocurrido un plan así? De salvar a los culpables, llevando él mismo el castigo de la culpa. Exacto, que es totalmente contrario a lo que acabamos de decir de cómo nosotros vemos esa parte de que le hagan justicia al otro, pero a mí no, o sea, a él sí, a mí no. Entonces, ya que vamos a entrar ahora sí, vamos a hablar entonces un poquito de la ira en sí, vamos como a verlos separados, aunque ya sabemos que no podemos separarlos, pero escuchándolo y lo que usted decía ahorita, yo creo que a veces es difícil también para nosotros conceptualizar ese atributo, porque como usted decía, pensamos que Dios se aira como nosotros. O sea, que piensan así, que ven a Dios quizás así, como que se aira como nosotros, o otros piensan que Dios no puede airarse, por lo que yo decía al principio, de que Dios es amor, y hay personas que de verdad no conciben un Dios airado. Entonces piensan como que Él es un abuelito en el cielo, que Él está ahí, bueno, Dios es amor, o sea, esos son los conceptos que muchas personas tienen. Entonces, en su amor, viéndolo desde esa perspectiva, ¿cómo puede airarse? O sea, ¿cómo nosotros podemos verlo? Entonces, ¿qué es la ira? La ira de Dios. Okay. Antes de responder esa pregunta, déjame volver atrás a la pregunta que me hiciste hace un rato. ¿Por qué a la gente le molesta tanto y le es tan difícil? Porque tiene que ver con la pregunta que tú estás haciendo ahora. Cuando tú estás airada, tú estás airada. O sea, nosotros usualmente estamos en un solo canal. Estás airada y estás airada. Dios es perfecto en sus atributos y Él no solo está en un canal, Dios está en todos los canales al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, Dios puede estar airado y al mismo tiempo seguir siendo un Dios de amor, de justicia, de bondad, todo al mismo tiempo. Para nosotros Dios es incomprensible en ese sentido. La ira de Dios se deriva de la justicia de Dios. La justicia de Dios es un atributo esencial al ser de Dios. Lo que estamos diciendo es, si Dios no fuera justo, Él no sería Dios. Escucha lo que dice en Deuteronomio 32. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo
y recto. Eso quiere decir que nuestro Dios es supremamente equitativo. Él está comprometido a ser él mismo lo que él considera recto, o sea, Dios no se contradice, y a hacer lo que él considera correcto, equitativo e imparcial. O sea, él no es un Dios caprichoso, antojadizo. Él siempre hace lo que es justo y recto y por lo tanto, él juzga según la verdad, independientemente de quién es la persona que está siendo juzgada. Fíjate que Dios le dice a los jueces de Israel en Deuteronomio 1, otra vez Deuteronomio, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. O sea, él está diciendo, cuando ustedes vayan a juzgar, no miren en la persona que ustedes están juzgando. Puede ser rico, puede ser pobre, puede ser famoso, puede ser desconocido. Denle lo que merece, sea alabanza o sea castigo. Cuando hablamos de la ira de Dios, tenemos que verla en el contexto de lo que acabamos de decir de su justicia. Dios abomina el pecado. Y él está obligado consigo mismo a tratar al pecador conforme a lo que el pecador merece. Él no hace acepción de personas. Algo que la gente no entiende es lo siguiente. En una república hay tres poderes que deben estar separados. Debería, ¿verdad? Esa es en teoría. Según la definición, sí. Exacto. El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Se supone que trabajen separados. El punto es que en Dios esos tres poderes están combinados. Él es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Mira lo que dice en Isaías 33:22, porque es importante que la gente entienda que de lo que estamos hablando aquí es de cómo Dios se revela en su palabra. No es lo que nosotros creemos acerca de Dios. Dice en Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro rey, Jehová, nuestro juez. Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Ahí tenemos cuatro aspectos del ser de Dios. Él es el juez, o sea, el poder judicial lo tiene él. Él es el legislador, él es el que legisla, él es el que le dice al hombre, estas son mis leyes, así es como tú debes vivir. Y él es el rey, él es el que ejecuta cuando una persona hace lo malo. Pero al mismo tiempo él es el que salva. Porque él dice, él mismo nos salvará, porque lo que él hace es que como legislador me dice, mira, así es como tú debes vivir, pero nadie puede cumplir eso. Viene Cristo, se hace hombre, él obedece la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba, él obedece en mi lugar y muere en mi lugar. Y de esa manera nos salva. Entonces, aquí vemos mezclado lo que yo te decía hace un rato, la justicia de Dios, la ira de Dios y el amor de Dios, todo en uno. Por eso no podemos separarlos. Así que la ira de Dios no es una rabia ciega. No es que Dios de repente los dominicanos decimos, fulano se quilló. Y lo que eso quiere decir es, se molestó tanto que él buscó la manera de descargar su molestia en la persona que le hizo daño. Nuestro Dios no es así, pero él está obligado consigo mismo a hacer lo que es justo y a castigar al culpable y remunerar al que hace lo bueno. Interesante. Y pastor, usted hace un ratito mencionó Romanos, que me encanta Romanos, pero ese versículo yo sé que a veces es como, ¡ay! Y es que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Eso lo vemos en el capítulo 1:18. Entonces, en un sentido, y siguiendo esa misma línea de Romanos, la ira de Dios ya está en acción. O sea, podemos decir, y ahí lo vemos en Romanos, él dice, él nos entregó a nuestras pasiones, Dios mismo sometió al mundo a maldición y estamos en proceso de esperar esa redención según Romanos 8:20. Entonces, es esto, o sea, el hecho de que Dios dice nos entregó, ¿es esto parte, digamos, de la ira de Dios desplegándose desde ya? O sea, o hay que esperar ese juicio final de la ira venidera, o sea, ¿son parecidos o son diferentes?
Esa es una buena pregunta. Dice la Biblia que Dios juzgará al mundo con justicia. Pero en Romanos 1:18 dice, revela en tiempo presente su ira. Entonces, por fin, ¿Él juzgará en el futuro o lo está haciendo en el presente? Sí, las dos cosas. Dios revela actualmente su ira. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, donde vemos una historia revelada y contada por inspiración del Espíritu Santo, nosotros podemos saber que cosas que ocurrieron, como pasó con Sodoma y Gomorra, como pasó con los babilonios, con Belsasar el rey, cuando apareció la mano en la pared que decía Mene, Mene, Tekel Uparsin. Nosotros sabemos ya que esos juicios de Dios vinieron por razones puntuales. Tú hiciste esto y te pasó esto. O David, que pecó con Betsabé y dice, no se apartará la espada de tu casa. Nosotros hoy día no podemos decir, y tenemos que tener mucho cuidado, esto pasó porque Dios está castigando al mundo por esta razón. Por ejemplo, esta pandemia que estamos viendo, eso es porque tal cosa. No, este mundo merece ira todo el tiempo y yo no puedo necesariamente tratar de interpretar la providencia divina con toda precisión, porque yo no tengo esa revelación de Dios en este momento para decir, esto pasó por esta razón. Claro. Pero el hecho de que Dios hizo eso en el pasado, te está diciendo, Dios no ha cambiado y por lo tanto hay cosas que ocurren en el mundo hoy como una manifestación de la ira de Dios. El hecho de que yo no pueda interpretar con toda precisión cuando eso pasa, no quiere decir que no pasa. Claro. Y de hecho, Dios no tiene ira con sus hijos. Dios nos libra de la ira venidera. Nosotros no somos el objeto de la ira de Dios, pero sí Dios disciplina a sus hijos. Eso lo dice en Hebreos capítulo 12 o, por ejemplo, en 1 Corintios 11, Pablo dice, algunos de ustedes participan de la cena del Señor con tanta ligereza que algunos están enfermos y otros duermen. O sea, a Ananías y Zafira, Dios le quitó la vida. Vuelvo y repito, yo no puedo en este momento decir, fulano está enfermo porque Dios lo está castigando, porque eso no es así. Claro. Muchas veces los cristianos se enferman y no es porque Dios los está disciplinando. Estamos en un mundo caído. No, y es parte de la providencia de Dios para santificar a los suyos. Por ejemplo, Epafrodito, dice Pablo en Filipenses, él enfermó y estuvo próximo a morir por causa de la obra. O sea, la razón por la que vino la enfermedad es porque él estaba entregado a la obra de Dios. No fue por un castigo. A Timoteo, Pablo le dice, no tomes agua, porque el agua era muy contaminada en esos días. Toma vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Yo creo que decirle a un cristiano que está enfermo, Dios te está castigando, es la mayor crueldad que se puede hacer en el día de hoy. Pero Dios disciplina a los suyos. Entonces aquí volvemos de nuevo al punto de las perfecciones de Dios. Todos los atributos de Dios funcionan al unísono. Wow. Eso yo creo que es lo más. Y usted mencionó una palabrita ahí, lo que decía, que yo la quiero, que quiero preguntarle específicamente. ¿Qué quiere decir la palabra? O la frase, más bien, el juicio divino. Usted usa una palabra divina, el juicio divino. ¿Qué es eso? ¿Ese es el mismo juicio final o ese es el que usted acaba de describir? Porque he escuchado también la frase del juicio divino. Bueno, ahí depende del contexto, porque puede ser que el juicio se esté refiriendo a algo que pasó puntual y dice Dios decretó juicio en ese momento, o puede referirse al juicio final. En Apocalipsis se describe cómo vendrán todos delante de Dios, los grandes, los pequeños, los famosos, los desconocidos, todos van a ser juzgados de manera imparcial, lo cual Dios usa en su palabra como un incentivo para los creyentes, para que nosotros también seamos imparciales. Por ejemplo, ¿qué dice Santiago? Llega un rico bien vestido y tú le dices, don fulano, siéntese aquí, y viene un pobre andrajoso, sucio, maloliente, y tú dices, no, siéntate tú al final. Dice, tú no estás actuando como Dios. Nosotros debemos reflejar esa imparcialidad de Dios, no solamente a la hora de juzgar, sino a la hora de tratar a las personas. Así es. Y ya ir yendo como a la parte más ahora práctica para nosotros, la primera pregunta que tengo es entonces, ¿por qué es importante para nosotros
hoy en día que no solamente conozcamos esto, sino yo creo que debemos meditar y entender sobre estos dos atributos, sobre la ira de Dios y sobre su justicia. O sea, ¿por qué para nosotros es importante? Ok, voy a tomar ese nosotros como nosotros los creyentes. Claro. Ah, no, claro, porque ya vimos al principio que el impío. Perfecto. Fíjate, si un creyente no entiende la justicia y la ira de Dios, no entiende el evangelio. O sea, no es claro, no, yo no estoy diciendo que no sea evangélico, sino que tiene un concepto equivocado o tergiversado de lo que es el evangelio. El amor de Dios y la bondad de Dios solo pueden brillar en toda su identidad cuando cuando tú pones ese diamante del evangelio en el fondo negro de la justicia y de la ira de Dios. Fíjate que el diamante se exhibe en un fondo negro. Yo Sí, no sí. entiendo qué tan grande es el amor de Dios hasta que yo no entiendo cuánto Dios aborrece el pecado. Porque yo puedo pensar, bueno, Dios recibe a la gente porque Él es bueno. Y tú sabes. No, no, no. Dios aborrece el pecado con un aborrecimiento infinito. Cuando yo entiendo eso, es que yo puedo entender por qué Cristo gritó en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, toda la ira que yo y todos los creyentes de todas las épocas y edades merecen por sus pecados, fue derramado sobre el Señor Jesucristo. Entonces, yo no puedo crecer en un aprecio por el Evangelio y del amor de Dios, a menos que yo entienda la justicia y la ira divina. No puedo Wow. crecer en el entendimiento de eso. Pero por otro lado, otra cosa práctica, Yamel, ¿cómo tú lidias con la amargura cuando alguien te hace algo malo y se sale con la suya? Y le va súper bien a la persona y te ha hecho un montón de daños. Pero si es un inconverso, la única forma de lidiar con la ira es dejar la venganza en las manos de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios. Romanos 13:19. ¿Cómo yo puedo hacerle bien? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Wow, ¿y cómo yo hago eso? Dejando lugar a la ira de Dios. Cuando yo pienso que esa persona que me hizo tanto daño, me lo imagino frente al tribunal de Dios, temblándole las rodillas, a punto de ser arrojado en el infierno, Wow. me hace tener misericordia. Ajá, qué bien, pero eso es al impío. Y cuando es un creyente que me hace daño, y ya yo sé que ese creyente no va a ser castigado, mira el Calvario, porque ya Cristo fue castigado por lo que ese creyente te hizo. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que lo castiguen de nuevo? ¿Tú quieres que ese creyente sufra 2 veces por el mismo pecado? ¿O tú estás diciendo que Cristo, óyeme, tú estás diciendo que Cristo no sufrió lo suficiente en la cruz por lo que esa persona te hizo? Wow. Entonces tú prefieres darle la bofetada, tú prefieres cupirlo en la cara, tú prefieres darle el golpe, porque el golpe que le dieron a Jesús no fue suficiente. Yo quiero castigarlo más. Wow. Entonces, la Pero, o sea, es doctrina... cierto, así es que reaccionamos, pero por eso le decía que es súper importante para nosotros entender estos dos atributos para aplicarlo a nuestra vida, porque si no, o sea, podríamos estar viviendo las cosas así, o sea, esperando que Dios, o de repente oramos, y como digo yo, sacamos todos los salmos imprecatorios sobre, sobre Entonces, esos hermanos. fíjate, ya me le hemos dicho, tú no vas a entender el Evangelio en su plena comprensión si tú no entiendes la justicia y la ira de Dios. Tú no vas a apreciar el amor de Dios, tú no vas a apreciar la obra de Cristo, tú no vas a calmar tu corazón cuando alguien te hace daño. Tú no vas a poder lidiar con la amargura, tú no vas a poder perdonar, tú no vas a poder hacerle bien al que te hace daño si tú no entiendes la justicia y la ira de Dios. Estos atributos son esenciales para nuestra estabilidad emocional. Impresionante, impresionante y me encantó cómo lo englobó en el Evangelio. Entonces, wow, o sea, definitivamente, o sea, si no entiendo eso, entonces yo no entendí el Evangelio, para nada. O sea, es impresionante, de verdad, estoy como, wow, tengo que tomar notas. Y, pastor, entonces, deberíamos vivir entonces de una manera totalmente diferente, como usted decía, o sea, no ir por el mundo
demandando eso, o sea, pedir porque como los hijos del trueno, como hacía que, ¿quieres que mande fuego? O sea, no, debemos vivir de una manera diferente, entendiendo eso, o sea, entendiendo esos atributos. Y recordando que nosotros merecíamos ira. Dice Pablo, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. O sea, nosotros no somos los creyentes objetos de la ira de Dios, pero no por eso podemos olvidar que eso es lo que merecíamos. Eso quiere decir, Yamel, que tú debes vivir sorprendida por todos los dones y bendiciones que Dios te da, mereciendo tú el infierno, y aún por cómo la gente te trata, porque lo que tú merecerías es que todo el mundo te pisoteara. Pero es lo que tú recibes por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, en vez de ir por el mundo demandando que la gente me trate de cierta manera, más bien debería ir por el mundo con contentamiento y dándole gracias al Señor, porque yo nunca voy a recibir lo que merecía. Wow. Eso debe traer paz a la vida de uno. O sea, claro, porque uno lo hace, o sea, de uno va esperando, me miró mal, no me saludó, no me hizo, o sea, son cosas como tan insignificantes, ¿sabes? Y armamos todo un show, como decimos en Dominicana, por algo que fue, cuando tú ni siquiera sabes si el hermano ni siquiera te vio. O sea, fue que no te vio, no fue que, o sea, y nos armamos toda una película y no valoramos realmente de que tú mereces menos, o sea, tú lo que mereces es el infierno, literalmente. Yo no sé si tenemos tiempo, qué tiempo tenemos, yo no sé cuánto falta para que este programa. No se preocupe. Pero escucha esto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí otra vez, el atributo de la justicia de Dios es esencial para que nosotros podamos caminar en la pisada de Jesús. Porque Él está diciendo, mira, para eso ustedes fueron llamados para ir tras el ejemplo de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, cuando lo golpeaban, cuando le maldecían, cuando lo vituperaban, Señor, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo de Jesús. ¿Cómo Él hacía eso? Encomendando la causa al que juzga justamente. Amén, amén. No, sí. Yo creo que aquí vamos a salir con muchas cosas por hacer y aprender. Pastor, y bueno, finalmente, o sea, algunas recomendaciones quizás para nosotras como mujeres, que muchas hermanas quizás pues tienen otro, o sea, que si tienen los niños, que si esto, como hablábamos de la ira y todo, cómo reaccionamos. ¿Cuáles serían, digamos, recomendaciones finales y prácticas para nosotras como mujeres con respecto a estos atributos? Aparte ya de todo lo que nos ha dicho, pero como algo así, ya como, ok. Ok, vamos a comenzar por lo más esencial. En primer lugar, yo creo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a conocerte y a apreciarte como tú eres, no como yo quiero que tú seas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. Nosotros a veces distorsionamos a Dios y estamos adorando un ídolo sin darnos cuenta, pero Dios es quien Él es, y Él es un Dios de amor, Él es un Dios de bondad, pero Él es un Dios de justicia, Él es un Dios de ira. Si yo quiero como pulir esas aristas porque no me gustan esos atributos, yo estoy haciendo un ídolo. Segundo, yo debo leer toda la Biblia. ¿Y qué tiene que ver ese tema con lo que estamos tratando aquí? Bueno, porque cuando yo leo los profetas menores, por ejemplo, yo veo claramente la justicia de Dios revelada en una forma muy clara, como lo veo en algunos de los salmos imprecatorios. Entonces, en ese sentido, yo tengo que leer toda la Biblia, porque toda la Biblia me da una imagen más apropiada de Dios. Tercero, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, es decir, nosotros somos justos, tenemos trazos de justicia y trazos de ira, porque fuimos creados a la imagen de Dios, pero esa imagen quedó distorsionada por causa del pecado. Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en nosotros, y en ese sentido nosotros tenemos que seguir creciendo a la imagen de Jesús. Y eso es crecer a la imagen de esos atributos comunicables de Dios. O sea, hay atributos de Dios que nosotros no tenemos.
Nosotros no somos todopoderosos, no somos omniscientes, pero sí estamos llamados a imitar los atributos que Dios nos comunica, y uno de ellos es su justicia. Uno de ellos es su ira. Airaos, pero no pequéis. Eso iba a decir. Completemos, no pequéis. O sea, yo debo molestarme cuando yo veo que se practica el aborto. Yo debo molestarme cuando leo del tráfico de seres humanos, cuando niños son abusados. Yo no debo ser indiferente a eso. Debo saber manejar eso, pero no debo ser indiferente. Y por otro lado, yo creo también, hablando, tú decías nos están viendo muchas madres que a veces se molestan con sus hijos, nos hace difícil ser mansos con los esposos, nosotros con las esposas, pero yo creo que el atributo de la justicia y de la ira de Dios me recuerda lo que yo merezco, y eso me ayuda a crecer en mansedumbre, para reaccionar en una forma apropiada y no molestarme tanto. Totalmente. Creo que le digo, aprendí mucho hoy, tengo mis notas para ponerme en práctica. Y bueno, pastor, siempre tenemos una verdad bíblica en la que queremos arraigarnos, o sea, que podamos meditar y que no sea simplemente, o sea, hablar, sino, como usted dice, siempre ir a la palabra de Dios. Y este se encuentra precisamente en Romanos 1:18 al 20, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, como usted decía, Dios ya comunicó todo lo que tenía que comunicar, y Él se revela para que nosotros podamos conocerlos. Así que, pastor, gracias, de verdad, nos encanta tenerlo por aquí. Siempre salgo con muchas cosas que aprender y que hacer. Pero quisiera pedirle, por favor, que orara por todo lo que hablamos, y por las hermanas también que están escuchando y las que van a escuchar más adelante todo lo que hablamos el día de hoy. Ok, vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias, primero que todo, por habernos revelado quién eres tú en tu palabra y en tu creación. Pero sobre todas las cosas, cómo tú te revelas en una forma tan maravillosa a través de tu propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu justicia, gracias por tu ira, gracias por revelarnos en tu palabra todo lo que esos atributos comprenden, porque eso nos ayuda a entender la magnitud de tu amor. Gracias, Señor, por habernos amado tanto que entregaste a tu propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser absueltos. Gracias porque Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu justicia. Ayúdanos a descansar en tu ira, de tal manera que cuando vayamos por la vida no vayamos demandando de la gente que nos traten de cierta manera, y cuando alguien nos haga daño, que nosotros podamos descansar en ti, en aquel que juzga justamente. Gracias, Padre, por cada una de las hermanas que van a ver este programa. Te suplicamos, Señor, que tú obres en cada una de ellas en sus corazones. Revélate a través de tu palabra a cada una de ellas para que te vean en tu gloria, para que aprecien cada vez más el amor que tú manifestaste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Y bueno, nosotros siempre tenemos un recurso que recomendamos, siempre la Biblia primero, pero quisiéramos recomendarle este libro que es el que estamos usando, que es El conocimiento del Dios Santo, de J.I. Packer. Entonces, este libro es muy bueno, o sea, se lo recomendamos si quieren conocer más sobre estos atributos. Y bueno, gracias, pastor, una vez más por tenerlo por aquí. Esperamos volver a tenerlo prontamente. Nos encanta tenerlo por aquí. Ustedes, amadas, nos vemos el próximo viernes, donde continuaremos con los atributos de Dios. Así que pasen un bendecido fin de semana.